una cosa. Sí. ¿Quién fuera Papá Noel para trabajar un solo día al año? Esto es lo que tienes de tu taza. Eso te digo. Joder, pues es verdad, ¿eh? Sí, ese es mi pensamiento. Pero Papá Noel está muy solito siempre todo el año, ¿eh? Bueno, no lo sabemos. Sí. Igual va de paisano y como no va de rojo no lo reconoces. Le han hecho un Me Too los elfos, porque se ha masturbado delante de, pero, de alguno. Tú, en tu escaleta paralela del programa te pones semen, punto 1, semen, siempre. Bueno, vamos a saludar primero. O hay que saludar. Es que quería empezar como seria, ¿no? Porque vamos a hablar de un tema muy serio. Vamos a hablar de un tema serio. Que es la salud mental, que de esto conocemos nosotras mucho. Bastante. O sea, somos expertas. Buscamos la salud mental, no que la tengamos. No, vamos como locos a buscarla. Eso como es. locos y a por justo el oro. Además, con la palabra locos, justo. ¿Has visto esa película de Como locos a por el oro? Creo que no. Pues es una mierda. Vale, es de pues, Matthew McConaughey. ¿Pero por qué le pones más letras a los nombres? O sea, tú que has estudiado en Chicago. Sí. Has estudiado en Chicago. Sí. Y luego dices eyeliner. Sí. Y ¿Pero cómo es? Matthew McConaughey. Luego te metes conmigo, que no sé inglés, yo voy de frente. Matthew McConaughey y Kate Hudson. Vale. Que es una mierda esta película, pero bueno, la dejamos ahí. Vale, me lo apunto. Bueno, pues eso, que vamos a hablar de este tema porque la gente del Patreon, los que no seáis, las ratas no decidían, pero el resto sí podían decidir. Y han elegido por goleada... Salud mental. Salud mental. Bastante guay. O sea, era una cosa de la que teníamos ganas de hablar, pero yo no sabía si como les iba a interesar de primeras ya nuestra opinión o nuestra charleta sobre esto. Así que estoy bastante contenta. Así que muy guay. Bueno, saludamos también a la gente de Spotify, iVoox, Apple Podcast y a la gente de YouTube que comenta con nosotras en directo, que cada vez somos más. Sí, somos un montón. Sí. Un montón de insultos. Like, pero no dan like, dan dislike. Hay dos que dan dislike pero y averiguaré quiénes rato son. Dándole a dislike y luego lo quitan y no sé qué. Como volváis a dar dislike, os vais a cagar. Ahora ya nos van a poner 53. Muy bien. Vale. Yo te quería comentar que... Bueno, tú primero querías comentarme algo. Sí. Me has dicho. Estoy enfadada. Estoy muy enfadada con la aplicación de FaceApp, o como se llame. Esta la que te vuelve joven o chico. Claro, en plan, te cambia de género, es en plan, eres pues eso, te pone con rasgos como masculinos y tal. Yo siempre soy Beret. Siempre que me pongo eso, soy Beret o Quasimodo. O sea, no sé qué pasa. Es muy ofensivo. O sea, yo me veo una persona resultona. Pero no puede ser que me hagan un anciano... ¿Tú a ti misma crees que eres resultona? Por supuesto que sí, sí. Hombre, primero te tienes que ver tú, porque si no... Hombre, si no te quieres si tú, tienes que depender del resto, vamos apañados. Esto es una base de la salud mental que si no te quieres tú, no te va a querer nadie. Eso es así, lo pone en muchas tazas de Mr. Wonderful, pero es verdad. Hay alguna cosa que hay que hacer caso. Sí. Entonces, yo me quiero mucho. No, ya. Igual hay veces nos pasamos, pero bueno, bien. Soy Beret, ¿vale? Con esa aplicación. Estoy muy molesta. Pero... me pasa una cosa que me pasa con frecuencia. Me ha pasado hoy viniendo para aquí. Parezco un cómico en los 90 diciendo, me ha pasado viniendo. Bueno, pero es verdad. Alguien me ha mencionado en una foto de Florentino Fernández, que se ha puesto el filtro del FaceApp y ha dicho, de chica eres Percebes y Grelos. O sea, a ver. Quiero decir, ¿tengo que parecerme a todos los gordos que haya? O sea, es así. O sea, cuando hay una foto de una guiri gorda, siempre Percebes y Grelos. Mírala. ¿Pero qué pasa? Eres como el después de una guiri que se va a Mallorca. Es que, tío, el cómo vuelve a Londres. Todo el rato. Es el cómo esa morena tiene algo que me llena. Es verdad. O sea, siempre te llaman como... O sea, eres la mujer de Florentino Fernández. O sea, Florentino Fernández versión mujer. Florentina. Sí. Es Florentina. Soy Florentina. Pero es que aparte, no entiendo, o sea, la gente que nos estamos quitando ese racismo de que cuando ves a un chino te crees que ya lo conoces y cosas así. O sea, pasa lo mismo con los gordos. Veis a una... Y soy yo. Yo soy todas las gordas del mundo ahora. Pues es que no entiendo. Me parece Eres mal. todas las gordas del mundo. Soy todas las gordas del mundo, pero no soy cuota de gorda. O sea, quiero decir, pues que me den trabajos de gorda, me encantaría. Pero no es que ahora ya no entro. está el personaje de gorda de la tele. O sea, siempre había un personaje que era horrible porque era muy humillante, de la mujer que era la gorda. Yo ¿vale? quería ser Johnny pero de es los que ahora ya han Serrano. quitado a todas las mujeres. Nada. Ya no están ni gordas ni nada. Solo están o delgaditas o transparentes porque no existen. Eso es. Pues no se vale. Pues vengo a denunciar que not all fats. Not all fats. Not all fats. Es que lo siento muchísimo. Eso sí que yo de verdad que te entiendo, ¿eh? Vas a entender tú. A mí me han dicho muchas veces cosas... ¿Que te pareces a Florentino Fernández que en mujer? que tú te parecías. Entonces,
me he sentido mal por ti Claro. y no te lo he querido contar. Te lo y agradezco. de verdad, no me digáis más veces cosas malas de Carol, porque no puedo con la ansiedad. Es agotador. Entonces así, yo ayer, lo que te iba a contar es que yo ayer me encontré un sujetador de mi abuela en el... ¿En tu casa? Sí, porque ¿En la tu casa era de mi abuela En la antes. que ha cagado tu abuela. La que cagó en el pasillo. Sí. Es una casa llena De historia y de vida. de vida y de historias. Y entonces, porque me he paranoiado como que hay que usar objetos. Esto es una cosa que me ha dado a mí. A ver. Que es que hay que usar objetos de la gente que ha muerto para que mantenerles con vida, ¿vale? En tu recuerdo. Tú sabes esto, ¿no? No. Bueno, que me puse un sujetador de mi abuela ayer. Vale, eso es lo que me querías explicar. Me lo puse. ¿Y qué tal? El sujetador. Y era un sujetador pues de vieja, evidentemente. Y entonces Nacho me pilló con el sujetador. Me dijo O sea, que... te pilló como un niño disfrazándose con la ropa de sus padres, en plan de, uy, vaya, ups. Sí, Así entonces era. me pilló y me dijo, ¿qué llevas puesto? Y yo, nada, una cosa que me he encontrado tal. Y me dijo, ¿pero qué es este tipo de sujetador? Claro, porque parecía sujetador de menina. Claro, en plan, era que es un corsé. Era como, sí, era pues típico sujetador pues que da un poco de miedito. Pero yo lo llevé ayer todo el día, ¿eh? Simplemente quiero que sepa todo el mundo que fue por mi abuela. Para que mantenga su recuerdo. Le mando un beso enorme. Y luego se cagó en el pasillo. Con su sujetador puesto. Eso es. Pero claro, era un sujetador de estos que no sujetan, porque las tetas de abuela, ya que vas a subírtelas, te las subes y no tiene sentido. Eso es un andamio, vamos. Entonces, era un sujetador que, claro, yo iba con las tetas revoltosas. Esto es en serio. Se movían a cualquier son, porque eso no sujeta nada. Claro, yo es que no empatizo. Hoy no lo llevo, porque hoy quería ir con... Hoy vienes... No, pero no vienes suelta. Te miro las tetas. No, me claro, siento. hoy voy, claro, para toda la gente que me sigue, todas las lesbianas Hombre. que están por mí, pues quería darles algo bueno. Porque no has traído camisa de cuadros todavía. No, todavía no, Bueno, pero poco a poco. Vale, bueno, Y pues eso, ya está. Después de esto, yo creo que podemos introducir perfectamente el tema Sí. salud mental. ¿Es importante ir al psicólogo? Sí, es importante. Muy importante. Tú vas al psicólogo Sí. desde hace mucho tiempo. Empecé a ir como de adolescente, o sea, no sé si con 13, 14 años, hasta luego me vine a Madrid con 18 y como que cada vez que iba a Coruña iba alguna vez y tal, pero como que lo acabé dejando como a los 20 o así, porque no conocía psicólogos en Madrid y tal, tampoco hice una búsqueda, te diré. Y volví con 24 o algo así, porque ya era insostenible la situación, era como de tienes que ir. Yo es que creo que es importante, o sea, que se dice mucho, pero pues igual que te vas a hacer una revisión de vez en cuando y vas, yo qué sé, pues vas al ginecólogo, vas a... Sí que te vas a mirar el coño perfectamente, igual te vas a mirar la cabeza, porque el coño es muy importante para la cabeza. Claro, también. y el coño se puede mirar con un espejito, pero la cabeza La cabeza no. no hay espejito. O sea, bueno, yo sí que a veces que me miro al espejo y digo, ¿quién eres? A veces sí me pasa. Claro, y como no te responde... A mí es que me dices, gusta mucho mirarme el coño con un espejo, tú esto lo Hombre, sabes. eso Entonces está muy me espatarro en mi bidet Ah, en el bidet y todo, te puedes poner de cuclillas, es que tú eres muy burguesa. y entonces yo digo, pues son cositas que me gusta mirar. Está muy bien. Pero luego me miro yo a la cara y digo, ¿quién soy? ¿Quién Claro. soy de verdad? O mirando al coño diciendo, ¿quién soy? ¿Quién eres? Y te contestas moviendo los labios, sería una cosa preciosa. Como un ventríloco. Sí. Es bonito. Hace tiempo que no lo digo, pero esto es el coño de Victoria, esta vez de verdad. ¿Os imagináis? O sea, me encantaría de verdad tener ese personaje. O sea, ¿os imagináis tener un personaje como. De animación. De Vamos a hacer de otro. ventríloco. Ah, O sea, me hacer un espectáculo de encantaría. ventríloco, pero con tu propio coño. Claro. Bueno, yo lo dejo ahí para quien quiera cogerlo. Claro. Ya está. Nosotras solo damos ideas para la gente. A mí me parece súper importante ir al psicólogo porque creo. Esto es una cosa que yo he pensado muchas veces y es que yo soy una persona, no sé si tú lo sabes, pero soy una persona muy complicada. Lo sé. Tú sabes que soy una persona llena de grises. Sí. Esto lo sabes. Sí. Entonces, Y a muy mí- pocos blancos. Muy pocos blancos y muy pocos negros. Yo estoy siempre como tal. Pero sí que es verdad que a mí, claro, para no verme pintando mi baño de heces, ¿sabes? Tenía que poner un remedio. Porque al final, yo creo que si tú no vas al psicólogo, me parece, y sabes que tienes algún problema, me parece como muy egoísta porque tú haces la vida muy complicada a los demás. Total. Sobre todo por eso, más que nada, porque es que creo que al final tienes que gestionar, o sea, no puedes echar la culpa a todo el mundo de tus problemas, porque muchas veces el problema eres tú.
¿Sabes? Esto pasa mucho. Es que muchas veces lo leí por ahí, ¿no? Una frase como de que vamos al psicólogo para como las personas para aguantar a los que no van al psicólogo. Muchas veces, en plan, para llevar la situación. Sí, y yo creo que voy a lanzar un refrán, que este es un refrán que yo... Y a ver si lo dices bien. Llevo a rajatabla, que es hechos son amores y no buenas razones. Esto es así. Entonces yo creo que, no sé... Pues que yo quiero decir, en abril aguas 1000 y me quedo tan ancha. No, pero esto es importante, porque sí que es verdad que el paso de ir al psicólogo lo que hace es que la gente entienda... O sea, quiero decir, tú no puedes hacer la vida imposible a los demás por tu carácter o por tus problemas. Porque al final cuando vas creciendo y cuando ya te vas haciendo adulto, tienes que gestionarte a ti mismo. Entonces, si tú eres una persona que no eres capaz de gestionarte, tienes que ir a pedir ayuda, porque haces la vida imposible a los demás. Yo le he hecho la vida imposible a muchísima gente. O sea, ahora psicólogo. Ya no, ¿eh? Ahora ya no, porque ahora, joder, ahora estoy súper bien. Nacho ha levantado la mano. Bueno, pero estoy mejor. Pero sí. ya antes era incontrolable. O sea, ya antes era el torete de Albacete. Es que vamos, había que verte, ¿eh? Tú vas al psicólogo, yo entonces. Yo sí, desde hace muchísimos años he ¿Desde acudido. cuándo? Por saber. Pues como desde los más o menos 23 ya tuve que tomar una decisión con mi vida. ¿Y la tomaste tú? Quiero decir que Sí, me refiero... fui yo totalmente. Mi hermana es psicóloga. Esto es una cosa que me ha ayudado bastante, porque sí que mi hermana fue la que me dijo, oye, esto no puede ser. O sea, esto no es normal. He estudiado una cosa que se parece a esto que haces tú. Claro, he estudiado una cosa que, claro, o sea, tampoco te voy a decir que yo era, yo qué sé, Henry Lee Miller, ¿sabes? No es que yo fuese matando a gente, pero sí que tenía muchísima ansiedad y era muy complicado y además muy, muy mal carácter. O sea, yo era una persona... Soy una persona que tengo bastante pronto, esto sí que es verdad, se me pasa, yo subo y bajo muy rápido, pero sí que es verdad que hay veces que me daban montaba unos pollos, pues eso, entonces ya tuve que tomar la decisión de ir al psicólogo. ¿Y cómo, o sea, bueno, tú a raíz de tu hermana, ¿no? Te enteraste como de que existía esa figura un poco? Sí. Porque, por ejemplo, una cosa que me parece importante es hablar de esto, o sea, entiendo que todo el rato no tienes que hablar de esto, pero sí que... O sea, yo, por ejemplo, cuando iba en el instituto al psicólogo, yo por horarios, o sea, atendía en horario lectivo, entonces yo a veces me tenía que ir como a mitad de última hora, entonces yo me iba al médico. Porque tú ponte a decir en medio de una clase de secundaria, me voy al psicólogo, ¿sabes? Entonces yo decía, voy al médico. Pero sí que, como en cosas como entornos más concretos, decía que iba al psicólogo. Claro. Pero como que es importante visibilizarlo. O sea, como que yo me he dado cuenta de que si no lo cuentas, no existe al final esto. Entonces, Eso es o sea, verdad. si tú no cuentas que tienes un problema y buscas ayuda, la gente piensa que tienes que convivir con esto siempre. Entonces, creo que es necesario contarlo y entiendo que es muy difícil porque creo que ahora se está empezando como a entender más en la sociedad, un poco más. Porque tampoco se comentaba antes nada. O sea, yo, de hecho, además... cuando era pequeña, que tú sabes, o sea, yo te lo estuve contando, cuando era pequeña yo tenía cosas que no estaban dentro de la normalidad no estaban dentro, porque pero mis padres no sabían qué eran. Nunca me llevaron al psicólogo porque no pensaban que eso era un problema para mí, pero yo era una niña con muchísima ansiedad y yo todos los días a las 12 de la noche me tenía que levantar al baño a colocar los jabones. Era obligatorio. O sea, si no lo hacía... Pues para mí era una ansiedad horrible porque pensaba que algo malo iba a pasar. Igual que encender la luz 450 veces, creo que eran 4. Yo todo lo tenía que hacer par. Todo lo tenía que hacer par. ¿Y eso ahora? Todavía tengo como cosas de tener que hacerlo par. O sea, dar 2 besos, pues si te comes unos huevos, te comes 2, claro. No te comes 1, ¿no? Muy bien. Eso es horrible, ¿no? Por suerte sí la anatomía siempre te ha ayudado en este sentido. Eso sí, pero siempre tenía que hacerlo, era obligatorio. Y mis padres nunca me llevaron al psicólogo para averiguar por qué a mí me pasaba esto. Claro. Esto nunca pasó. Y luego, de hecho, además tenía como un código con mi hermana, que claro, mi hermana, luego ya cuando empezó la carrera, empezó a ver como similitudes en eso que estudiaba en mí, decía, bueno, esto es mi hermana. Tú fuiste un proyecto de fin de grado. Yo fui su proyecto de fin de grado, o sea, yo fui su pequeño Frankenstein. Y es verdad que, joder, yo me levantaba todas las noches, ordenaba los jabones y luego despertaba a mi hermana a las 12:30 de la noche cuando ya había terminado de ordenar
todas las cosas que tenía que ordenar porque tenían que estar de una manera, pues yo qué sé, yo tenía jabones de Disney, ¿vale? De Pato Donald, de no sé qué. Con esos no me masturbaba, quiero dejarlo claro, ¿vale? Es que rasca, eso tiene que hacer daño. Entonces, tenía que ponerlos pues de una determinada manera, todo bien ordenado, y luego ya me iba a la cama. Me volvía a levantar. ¿Y quién era la persona que te los movía cada día? Porque... No, pero nos bañábamos, claro, o nos duchábamos, lo movía. que sea, claro. Entonces se movía y yo sabía que no estaban como yo, y aunque estuviesen tenía que volver a colocarlos. Entonces luego me levantaba, me volvía a tumbar en la cama y me levantaba y tenía que ir a preguntarle a mi hermana un código. Que era el código Pepita Juani. Esto es así. ¿Puedes desarrollar ese código? Yo tenía en mi cabeza, ¿vale? Es que esto es muy fuerte. La gente se va a ir de este podcast con esto. Yo creo que te van a querer más. Fíjate lo que te digo. Yo tenía que preguntarle, porque se me había metido en la cabeza que mi hermana podía estar... esto, claro, luego la gente que sale ahora con teorías conspiranoicas de lo de Bill Gates... Dices, luego peor. Yo me meto con ellos, pero yo estoy mucho peor. Yo pensaba que mi hermana la podía haber poseído un ente alienígena. Entonces, tenía que contestarme lo siguiente con el código, que era Paula eres Paula, y ella me tenía que contestar, no, soy Pepita Juani, ¿vale? Si no me contestaba eso y me contestaba por hacerme rabiar, claro, mi hermana no sabía qué me pasaba a mí, entonces mi hermana, pues evidentemente, como buena hermana mayor, me puteaba hasta el máximo. Y entonces me decía, yo iba y decía, Paula eres Paula, y me decía, uy, yo le decía, Paula eres Paula, y ella me decía, sí, soy Paula. Como me dijese eso, yo me ponía a llorar, a gritar, porque no sabía el código, entonces estaba poseída. Esto es muy fuerte, esto es heavy, ¿eh? Pero me gusta tu trampita de que no te tiene que contestar Paula, te tiene que contestar Pepita Juani. Claro, una trampa, porque si no... Eras podía una niña ser muy inteligente. Sí, bueno, eso no... ¿Con mucho mundo interior? Con mucho mundo interior, pero bueno, inteligente tampoco. Pero sí que es verdad que, joder, que yo creo que mis padres... Y yo creo que ahora me alegro que la gente sabe bastante más y tiene más conocimiento de este tema para poder pues, ayudar a sus hijos cuando les pasan ese tipo de cosas. Claro, es que al final, quiero decir, tus padres posiblemente no tenían ningún referente de alguien que hubiera ido, o a lo mejor los referentes que tenían era, quiero decir, pues a lo mejor que era muy violento, pero de una manera, ¿sabes? Como de niños más incontrolables, de otra manera, más difícil de llevar en el día a día. Tú al final, la que lo estaba pasando peor eras tú. Claro. Entonces, que hay veces que, pues sí, que se llevaban niños como al pedagogo o lo que fuera. Ah, bueno, eso también me llevaron, ¿eh? Hombre, es que, quiero decir, alguna tostada se tenían que oler tus padres. No, pero no, eso no era por esa tostada. ¿Por qué era? Eso fue porque las hijas de su madre, que no quiero insultar, pero las hijas de su madre del Opus dijeron, yo era zurda, ¿vale? Es Toda la que, vida claro. he sido zurda, pero bueno, soy zurda, bueno, no pasa nada. Dijeron que yo tenía un problema, que yo era imbécil. Eso me dijeron a mis padres, que yo era imbécil. Y me llevaron a un logopeda. Esto es así. ¿Pero para aprender qué? Porque yo ponía mal las mayúsculas y las minúsculas. O sea, tú eras choni desde pequeña. Sí. Escribías en mayúsculas y minúsculas. Ya no, o sea, quiero decir, o sea, ahora a veces me puedo liar, pero muy pocas. Bueno. Es que son muchas cosas, es que claro, Pero tú empiezas pasa a sumar mucho. trastornos y es que los tengo todos. Soy como coleccionar Pokémon. ¿Cuál me queda? Bueno, alguno más te queda, te diré. Yo tengo estoy muy mal, ¿eh? Pero al final, quiero decir, hay muchos niños que les pasaba de logopedas, de no saber decir determinada letra o dislexia, tal. Quiero decir, pues no, eso... pero yo no tenía dislexia. Además, Claro, de hecho, pero- el hombre les dijo a mis padres, su hija está perfectamente, simplemente es vaga. No había más. Y con eso tiraste. Y con eso tirado, y me saqué una carrera y todo. Periodismo, que tampoco he estudiado físicas. Físicas. ¿Cómo se llame? Joder. Físicas y químicas. Físicas y químicas. Madre mía. O sea que, pero bueno, que súper bien, ¿sabes? O sea, yo creo que es muy importante ir al psicólogo y es muy importante por saber lidiar con las cosas que te pasan, sobre todo por eso, porque muchas veces te pasan cosas. A mí, por ejemplo, yo sufro mucho de ansiedad, que esto es lo que a mí primordialmente me pasa. Y nos une. Que no puedo respirar y tú y la primera vez que te pasa eso tú no sabes por qué. Ya. O sea, y entonces te pones más nerviosa, porque parece que vas a estirar la pata. Esto es así. Sí, sí. O sea, ¿O no? yo me acuerdo de mi primer ataque de ansiedad perfectamente. O sea, el primero que yo recuerde que le puse ese nombre. Porque yo siempre, o sea, pues eso, siempre he sido muy introvertida, muy tímida, no sé qué, pero aún así, joder, pues me he dedicado a cosas de cara al público. Sí. Es verdad que no era mi objetivo, pero bueno. Pero qué curioso que siendo tan tímida... Sí, pero pasa mucho en realidad. Sí, O sea, yo hay también soy muy tímida. Mucha gente que se dedica a esto y que es muy tímida. Entonces, como que, bueno, pues también yo creo que se sumaba que yo era más, o sea, inconsciente en plan de juventud. Entonces, como que tampoco me generaba mucho estrés el momento de hacer algo así.
O tampoco tenía claro lo que me estaba pasando porque también me estaba formando como persona. Pero recuerdo perfectamente cuando tuve el primer ataque de ansiedad fuerte, fue en You. Yo entré como en una temporada a la mitad. ¿Estás entrevistando a Anuel? No, a Anuel. No. Era otro. Me acordaría. Bueno, no lo sé, no, porque como empiezas a ver mal, pues a lo mejor era él. Puede ser, ¿eh? Pero me acuerdo que fue... empecé a estar como de tercera en la mesa con Dani, estaba Dani, Iggy y yo de tercera. Y era el primer día que hacía eso. Nunca había hecho alguna sección, pero nunca había hecho nada tal. Ese día estuve bien. Estaba muy nerviosa, pero estuve bien. Y al día siguiente, que iba otra persona, empezaron como a hablar de esa persona que lo había hecho muy bien y no sé qué. O sea, no me acuerdo quién era, ¿eh? Te lo juro. Era yo. No eras tú porque me acordaría, porque no lo hiciste bien. No. No existías aún ahí. Llegaste al año siguiente, o a mitad de ese. Bueno, no me acuerdo. Yo lo hice, y además yo lo hice muy mal. No. O sea, no se pudo comentar que bien lo hizo, pero venga. Bueno, de todas formas... me cagué ahí. Sí, me acuerdo del olor. Pero quiero decir que no se suele comentar qué bien lo hace nadie. Vale. O sea, y nunca recibes tampoco un feedback positivo que te Claro, cagas. ese también es el problema de esta industria. Yo estaba como muy bloqueada y yo tenía 22 años al final. Entonces, recuerdo perfectamente el momento de eso, me empecé a autosugestionar y yo estaba como en la redacción, que de aquella era como un espacio más pequeñito y no podía respirar. Me fui a la terraza a ver si ahí como que podía respirar mejor y no podía. Y me estaba agobiando. Y además, ese año, en plan, pues habían prescindido de una compañera que tenía, que era súper amiga mía. Entonces, como que mi apoyo no estaba. Entonces me empecé a agobiar, me metí en el baño y no podía respirar. Y entonces ahí me acordé de que todos los guionistas eran chicos. Entonces no podía llamar a ninguno para meterse en el baño. Entonces me agobié más. Claro. Y entonces tuvieron que venir... vinieron a ayudarme la directora y Mar de producción, porque yo estaba que no podía. O sea, y yo, dejé de ver... O sea, lo recuerdo perfectamente. Yo ese día estuve fatal. Pero supe que me había pasado esto. Y era la primera vez, y además el momento de decir, es que no puedo escapar, yo no puedo ir a mi casa y decir, voy a llorar a mi casa. Hasta que me dijeron, vete a llorar a tu casa. ¿Sabes? Me dijeron, ya está, por hoy suficiente trabajo. Pero lo recuerdo perfectamente, de la primera vez que dije, no puedo más. Ya, es que cuando te pasa algo así, quiero decir que yo, por ejemplo... no recuerdo la primera vez que me dio un ataque de ansiedad, pero yo he tenido momentos jorobados, como por ejemplo, yo una vez no podía respirar, y esto fue el año pasado, que tenía un montón de trabajo, porque además estaba con la Resistencia, con el programa, las que faltaban, que ahora no me pasa esto. Ahora ya estoy súper tranquila. Ahora tenemos ansiedad, pero de no tener. Otra. Claro, es que no estamos a gusto nunca. Claro, efectivamente. Yo es que estoy hecha para casarme con un señor mayor millonario y así no tener ningún tipo de problema. Estás en camino, todo yo va lo genial. siento, pero bueno, que trabajar es una mierda. Sí, y eso da mucha ansiedad. Y entonces yo no podía, yo iba de un lado para otro, no podía más, y me caí redonda en el metro. En la línea 5, exactamente. Yendo para Paradas Suances. Paradas Suances, y me caí encima de un señor. Que el señor, bueno, gracias a Dios, pues fue majo y me dio un caramelo de estos de señor, de tofe. Sí, que eso, claro, me puso las pilas. Un Werther's original. Y yo estaba, pero fatal. Y entonces, yo ahí ya sabía lo que me pasaba, pero si no sabes lo que te pasa, ostras, te asustas un huevo, ¿eh? Te asustas mucho. Porque también viendo Mamma Mía 2... ¿Tan mala era? No era mala, pero me fui con la madre de Nacho a ver Mamma Mía 2. Te haces unos planes envidiables. Envidiables. La 2 no está tan bien, pero yo no la vi casi porque me tuve que ir al baño porque yo no podía respirar. O sea, no podía, estaba fatal. Y me veían pasar niñas, no sé qué, y yo ya... Además, cuando me pasa lo de los ataques de ansiedad, me pongo un poco agresiva. Esto es una cosa que me pasa. Me pongo un poco agresiva y niña que pasas en el baño, ¿qué quieres? ¿Qué miras? ¿Sabes? Yo ahí ya... Sí. Claro, yo al revés. Yo de repente soy un jarrón de porcelana. O sea, yo me tocas así y me rompo ya. Entonces estoy como, necesito... O sea, no puedo hablar, me pongo como súper... Se me tensa como todo el cuerpo. No, pero es verdad que es jorobado y es verdad que no puedes respirar, te agobias mucho y es jodido. Pero bueno, hay cosas peores, ¿eh? No vamos a estar aquí quejándonos de esta mierda, que esto le pasa a todo el mundo, ¿eh? Hombre, ya te digo, pero es verdad que cuando sabes lo que te pasa, estás mejor. O sea, y yo desde que empecé también a ir a la psicóloga, empecé a controlar muchísimo más todo lo que me pasaba. Es que tienes que saber lo que te pasa para poder tratarlo. Sí. Y, por ejemplo, hay gente
pues que los hemos estado comentando, de pues gente más conocida que nosotras, como por ejemplo... O sea, como todo el mundo. Por ejemplo, no sé, la madre de Nacho. O Susi. O Susi. Como que, yo qué sé, pues Britney Spears, no sé qué, como personas que han pasado por esto y que al final han tenido que hacer visible como lo que les ocurre. Pero eso está guay. Claro, o sea, está guay hacer visible eso que te ha pasado. Porque al final, joder, tú tienes un montón de voz, eres una persona súper mediática y el mensaje va a llegar. Y es como, no pasa nada hablar de esto. O sea, que la ansiedad, evidentemente, no es una cosa de la que te vayas a morir, pero es algo muy agobiante. Entonces, quiero decir, y le pasa a muchísima gente. Sí. Y no se comenta. Esto es una cosa que no se comenta. Claro, es que luego cuando abres la veda descubres que hay mucha más gente que le pasa lo mismo, pero sí que noto que hay una evolución en el sentido de, por ejemplo, el año pasado le pasó a Selena Gómez, que actuó en unos premios americanos, en los American Music Awards. Actuó. Yo he actuado también ahí. ¿Has actuado también? Sí. Pues no te vi. Ah, pues estuve. ¿Qué? ¿Con las manitas? Este año hice un baile... ¿Hiciste lo de When I'm Gone con una tacita? Ah, sí, la de... Vaya tema este. ¿La vas a insultar también? No voy a insultarla porque además yo sabía hacerlo, con un paquete de Malboro. Te lo hacía que no veas, mucho mejor que la Anna Kendrick. Sí, ¿Tú sabes que Anna Kendrick es una hija de puta, Anna Kendrick? Es que no he tratado con ella nunca. Lo habla mucha gente, lo comenta mucha gente. Tu gente de tu sector. Tu sector, que somos Nacho, Susi y yo. Sí, se ha comentado. Bueno, pues cuando estuve en esos premios, yo también pasé mucha ansiedad. Que parece que Elena Gómez... Ahora ya eres una abuela. Que parece que Elena Gómez García estaba de fatal. De cuarto A. Y yo estaba también, porque yo tenía que cantar mi nuevo tema. Estás pensando, ¿ganar o cantar? ¿Qué voy a hacer? Exactamente. Y hacía así como TikTok. Es que mi tema era como TikTok. ¿Eso que hacen así? Sí. De TikTok. Moviendo los brazos rápido. Esa morena tiene... ¿Sabes? Que mueven como todo rápido. Sí, sí. Que esto lo hace gente de 50 años. Y se levantan la camiseta. Esto lo hace gente... Esto es una vergüenza, Esta gente sí que está mal, y no tener ansiedad. O sea, una persona que con 50 años está en TikTok. ¿Sabes qué me pasa? Me contó mi mejor amiga que a ella el algoritmo de TikTok le sale todo el rato gente desmembrada. O sea, mancos, yo sé por qué gente es esto. que no tiene dedos. ¿Sabes por qué? No lo sé. Porque a ella también le tiene que faltar algo. Esto es un dedo mío, que está ahí mi estructura, y se me ha caído este dedo. Se te ha caído... dedo de té. El dedito. El dedito de té. Esto te lo voy a meter yo por el coño. Sí, bueno, vamos, tú no te acercas, distancia de seguridad. Pero... No, pero sí que es verdad que... Pero que le sale gente desmembrada. Pues tú sabes que el CEO de TikTok... ¿Es manco? No es manco. Pero restringe las publicaciones de gente pobre, desdentada y sin miembros. Bueno, pues se han saltado el filtro. Esto es en serio, Entonces, ¿tu amiga no tiene ningún tipo de...? ¿Que ha hackeado TikTok para que salga? Está en la deep web de TikTok. No, pero a lo mejor solo a los feos, como que le enseñan... ¿Estás llamando fea a mi amiga? No, para nada, pero que puede ser que... Puede ser que sea fea. Pero puede ser que... Pero puede ser... No, es muy guapa. Pues no lo entiendo. Y porque tiene creo que es por muy esto. Grandes. Pues creo que puede ser por esto, Que pues debe ser le diré. Que también... de verdad que esto se restringió. Y leí una noticia en un medio importante, no sé si era Mediterráneo Digital, Opinión, OK Diario. Creo que decía esto, que el CEO de TikTok había restringido que apareciesen vídeos de gente desmembrada, gente que, pues eso, que le faltaba algún miembro, que le faltaban dientes, fea o pobre. O que tuviese unos backgrounds como de feos. Sí, que si se ve pues un campito y una piscina, sí. Eso bien. Si se ve un andamio, no. Pero ¿quién quiere ver? Seamos sinceros. ¿Quién quiere ver algo de pobres? ¿Tú te metes en TikTok y quieres ver...? ¿Quién quiere ver algo de pobres viendo este podcast? Eso es. No, pero sinceramente... No estoy a favor de TikTok. Creo que todo el mundo tiene derecho a estar en TikTok. No puede estar en contra del TikTok. Yo estoy en contra de FaceApp, eso sí. Yo estoy en contra de TikTok. A mí no me gusta TikTok y me parece que crea mucha ansiedad. A mí me da mucha ansiedad el hecho de que haya que estar creando contenido para todas las plataformas. ¿Yo ya qué hago en TikTok? ¿Qué hago ya? ¿Enseño las tetas? Es que no me queda nada más. ¿Qué hago en TikTok? Si lo haces al ritmo de la música... Esta morena tiene... Como una teta, pa. Hay un coso de TikTok que tienes que hacer... tiene algo. Y las tetas. Pon. Con el sujetador de tu abuela.
Yo voy a salir en TikTok. Con una camiseta muy grande y sin que se vean las tetas, pero se van a ver como si tuvieras una jauría de lobos peleándose debajo de tu camiseta. Eso va a ser. Es que, ¿qué hago en TikTok ya? No, yo lo estoy pasando mal. Yo, es que no se puede hacer el ya día que todo. se me ocurra algo, lo haré. Pero es que no se me ocurre nada, que sea divertido. La mejor es la Lachus. Sí, la Chus lo hace súper bien. Hay que invitarla a este podcast, que quiere venir. Sí, cuando tengamos otro micro. Porque tenemos una silla, pero no tenemos otro micro. Tenemos entonces... una silla para ella, pero no tenemos micro. A mí me encanta lo que hace la Chus, pero porque le ha sabido dar una vuelta. Claro, ella pero... está como criticando TikTok y está como desde fuera. Claro, pero ha encontrado eso es lo su gracioso. forma de hacerlo. Pero a mí el hecho de tener 78 años, o sea, yo el otro día vi en Instagram en 38 años que tiene un marido que, yo qué sé, pues... Ya vamos a empezar a... Pues, y los dos haciendo como lo de las gafas, como lo de tal... A mí me gusta el de... Y ponía hashtag un poquito de humor, hashtag un poquito de humor. Pero, yo, pero qué humor, señora. Qué humor, cambies el pañal. Hija de... Yo sé que habla por ti la envidia, Victoria. Yo sé que tú Hombre, estás deseando y las ser que dan los tiktoker. saltitos. La que dan los saltitos. A mí me gustó mucho, tía. Ayer vi un TikTok de Ana Cardo Sí. que intentó hacer como esto de que saltas y te cambias de ropa. Sí. Pero lo hizo fatal. Pero fatal, porque en plan era como que saltaba y al segundo se cambiaba la ropa y estaba en otra postura completamente diferente. Y era como de... Joder, qué gracioso. No sé si lo hizo pretendido. Si Hombre, no lo supongo hizo, que sí. Supongo que sí. Pero en plan, como enseñando como las camisetas que ha hecho y todo el rato daba un salto y se cambiaba de ropa tardísimo. O sea, Pero eso me representa. Claro, eso sí que está guay, pero a mí el hecho de, yo qué sé, estar en tu vestidor y cambiarte de ropa, en plan, 5 outfits for the week. ¿Cómo es? Five outfits. I'm a mom. 5 outfits of the week. Entonces, ellas saltan y se cambian a no sé qué, a no sé cuántos, a tal, y me cambian los zapatitos y el cinturón y Que el se bolsito. tarda mazo en hacer eso. Claro, ¿eh? es que tardan mucho. Es que tardan mucho. Pero eso ya da dinero. ¿Qué va a dar dinero? Eso lo que da es ganas de cortarme las venas, sacarme el útero, me da ganas. Es que, hombre, no me jodas, es que si saltito... Señora, tiene usted 200 años, compórtese y deje de echarse autobronceador, que está muy rara. Que es que queda mal. Que es Me que queda encanta mal. hablando todo el rato a una persona. Sé que sí, una persona. Muy bien. No vas a dar nombres y apellidos. No vamos a dar. Si Así me quieres, no gusta. damos. Siempre por la espalda. Bueno, yo también quería, o sea, que ahora que has hablado de Britney Spears, que creo que deberíamos profundizar en ese tema, porque Britney Spears yo la admiro muchísimo, me Yo parece también. un ejemplo. No, a lo mejor a sus hijos a lo mejor no te dicen esto, que te estoy diciendo yo. Ha tenido algún Pero ha tenido mala momento suerte. de caída. Ha sí. tenido mala suerte. Creo que ha tenido mala suerte con su padre, ha tenido mala suerte con el señor con el Kevin Federline, porque no te puedes liar con un tío de tu cuerpo de baile, porque son todos unos mamonazos. Siempre pasa ¿A igual. Victoria le pasó igual? A mí sí, cuando fui a los Vice Awards con Selena, me enamoré de uno de mi cuerpo de baile que se llamaba Tommy Tommy Tutti. Hilfiger. Cuando fuiste a los News Fan Awards. Se llamaba Tommy Jones. Y tenía ascendencia italiana. Ujú. Así era Tommy Jones. Y entonces me enamoré de él y todo parecía idílico al principio. Y encontraste un bailarín hetero, que yo, quiero decir, Sí. hay pocos, Eso pero, dicen, pero hay que eso decía. mantenerlos, son como el lince ibérico. Sí, era como el lince ibérico, entonces por eso yo dije, bueno, Entonces pues dije, aquí voy a tengo- reproducirme con él para que haya más. Y entonces tuve a mi hija Nala. La que está ahí en la farola. No, a la devolví. Devolviste a Nala. Entonces, bueno, yo creo que ella ha tenido muy mala suerte, creo que no le ha ido tal, pero luego ella también, creo que ha tenido muchos problemas que no gestionó en su momento. Entonces yo creo que le vino todo de golpe, en 2007 fue como ya la época en la Claro. que ella se le cayó todo encima y no me extraña, porque la presión a la que ha estado esa chiquilla... Es que no había información, o sea, ya además se hizo famosa. Y no la trataron bien, no la cuidaron. Pero ¿cómo van a tratar bien a alguien en los 90? O sea, nadie te cuenta una experiencia de yo bien todo el rato, genial, estuve súper bien, lineal, siempre bien, para arriba. No, todo el mundo tiene movidas. O sea, todo el mundo tiene algo malo y le pasa algo. Entonces, luego hijos. pueden haber muchas más cosas, pero quiero decir, Britney Spears, evidentemente, cuando estás con una exposición tan grande Sí. y tanta responsabilidad, Sí. no puedes más. Y aparte, en su caso, que pasa mucho, la gente como que mandaba sobre ella. Mandaba todo. Ella tampoco estuvo bien. No tenía potestad ninguna. Condujo un coche con el niño encima, Sí. o sea, en plan como en brazos. Sí. Condujo un coche, bueno,
tendría prisa. No Pero es que sabemos. también te digo, ¿qué pasa? ¿Que ahora el niño tiene que ponerse siempre cinturón de seguridad o cómo está? ¿No lo puedes llevar en la vaca como toda la vida? Pues bueno, Es que no entiendo nada. o en el maletero. Hombre, de ahí no se mueve. Igual rebota. Tú vas a comprar al Macro mayonesa, Claro. por ejemplo. Un bote así grande. Tú metes al niño la mayonesa y él Y se ya está. entretiene rodando así como una botella. No, a mí esto no me parece. Me parece también que se sacan mucho las cosas de quicio, porque todo lo que haces también está súper mega supervisado. Claro. Entonces al final, yo creo que Britney tiene un trastorno bipolar, no lo sé, Sí, pero creo que sí. yo he leído que, o sea, y ha estado en un hospital psiquiátrico Sí. y que ha estado en varios momentos. Yo no sé si lo tiene diagnosticado 100%, pero sí que, o sea, he visto como webs de psicólogos que dicen, hombre, atiende a varios patrones. Sí. Pero sobre todo, que una cosa que hace mucha gente, que le pasa a muchas estrellas infantiles, que es llega a un punto de breakdown en el que necesitan romper con toda esa parte de atrás y, por ejemplo, ahí fue cuando se rapó, o sea, es como una forma como de Liberarte. liberarte de alguna manera, pero porque no estás bien, porque crees que Sí. que eso te va a salvar de algo, pero es que ya estaba completamente presa en ese momento. Y luego le dio a un paparazzi con un paraguas, que ¿quién no le quiere dar a un paparazzi con un paraguas? Más tenía que haberle dado. Hombre, te diré, pero es que aparte allí son muy agresivos, que aquí tienen mucho morro, pero es No, que no, pero allí... se te acercan, son son situaciones muy fuertes. Son muy agobiantes y sobre todo, claro, es que no guardan ningún tipo de respeto, o sea, no guardan No, ningún tipo y de yo he respeto flipado. ni de distancia de seguridad con ella ni nada. Entonces yo creo que está hasta las narices. O sea, el paraguas en el culo se tiene que haber abierto. Hombre, ya te digo. Pero es que sobre todo hay una cosa que me hace gracia, o sea, que me resulta curioso de esto, que es que ella en 2007 fue un meme, y sigue siendo un meme, ¿no? El momento del paraguas, no sé qué, y yo misma como que bromeado con eso y se han es hecho como cultura camisetas. pop, se han hecho de camisetas. su trastorno mental se han hecho camisetas. Hasta fans de ella tenían como... O sea, en plan, por ejemplo, Y Jedet... solo una cosa, me jode mucho lo de la camiseta de si Britney puede superar esto en 2007, Sí. yo puedo volver de vacaciones, o sea qué. Cállate la puta boca. Sí, a lo mejor. esto es así. Lo siento mucho porque me da rabia y sobre todo porque ella no ha superado nada. Quiero decir, o sea, ella está mal todavía. Entonces, 2007 para ella fue el año dulce. Quiero decirte, es que si no sabes nada de Britney Spears, porque si sabes de Britney Spears, o sea, Britney Spears se ha tatuado el eyeliner en los ojos. Sí. ¿Algún día vas a decir bien eyeliner? Britney Spears ha tatuado la raya del ojo que parece un koala. Sí, ahora sí. mismo. Britney Spears. Parece todo el rato que la han dejado. Britney Spears está probando todo el rato ropa de Shein. Está en vídeos en Instagram, y si queréis os podéis meter probándose ropa de Shein, haciendo así con el pelo, dando vueltas. Que parece luego, que está sujetando libros con la cabeza todo el rato. haciendo yoga en bragas en su casa. ¿Vosotros creéis que esa persona está bien? No está Britney bien. superó 2000, pero si Britney no ha superado ni 2020. Cancelad Pero si las Britney- camisetas. Hombre, canceladas. Y además me da mucha rabia como comparar, o sea, me refiero que luego yo hago otras bromas y estoy totalmente... Sí, que lo analizas al final. Efectivamente, y estoy totalmente abierta a hacer mil bromas, las que me gustan a mí, pero las que no me gustan están prohibidas. Eso es. Entonces, sí que es verdad que lo de 2007, es que yo puedo no sé qué, o si no sé qué... Yo puedo levantarme por la mañana. Mira, voy a tomar por culo. no, lo siento, no me gusta nada. Porque es que además, joder, no ha superado nada. Es que ya no ha superado. Si a los niños se los han quitado, ya no tiene ni meses para contarlo. A veces ella se levanta y dice, ¿están los niños o me los han quitado? No lo sé. Pero si le han quitado no la sé si tutela. están en casa. Le han quitado la tutela de sí misma. Claro, es que ya no puede tomar decisiones. Claro. Que es que lo que dice la gente que es seguidora, por ejemplo, Susi. Sí, nuestra escucha mucho. Nuestra pastora. Nuestro pastor alemán. Nuestro pastor alemán y fan de todo lo inglés, que está muy bien, porque como yo no entiendo bien el idioma, porque es muy técnico a veces, me lo traduce. Entonces yo me entero de lo que pasa. Y, por ejemplo, lo que se dice es como de... O sea, se supone que ella está como incapacitada de alguna manera. Sí, ella le han quitado... no sé cómo O sea, le han quitado cuál es la como terminología tutela, pero exacta. como que de alguna manera sobre ella no puede, o sea, no puede Efectivamente. no puede tener la Ella cuenta no del puede banco. abrir una cuenta del banco. No Ella la puede vimos sacar como una dinero. mujer en España en 1950, que tú no Eso podías es. hacer una cuenta. Bueno, y 60 y 70 y bueno. Y vamos a sumar. Claro. Pero no puede abrir una cuenta bancaria sin el permiso. No sé si su padre es su tutor. Su padre, Creo que es su padre. Y su padre, claro, dice, vale, no puedes sacar dinero para irte a comprar un paquete de Chester al estanco de abajo de casa. Eso dice así, lo dice en inglés. Eso se dice. You can't do You that. can do that to buy a packet of Chester. Esto es así. O sea, gramaticalmente no has cometido ningún error, ¿eh? Así es impresionante. Thank you. Estoy completamente sorprendida. Podría continuar de podcast No, in te- English, pero I don't want it. De podcast. De podcast. Mi madre dice podcast.
Postcat, es verdad. Bueno, la cosa es que... Pussycat Girl. Pussycat Girl. Bueno, no puede comprar tabaco. No puede hacer nada. Pero sí puede hacerse una gira, ¿sabes? Es que es fuerte. Claro, y porque sí puede mientras de dinerito... actuar en Las Vegas y no sé qué. Entonces es como de, hombre, igual hay que revisar esta situación. Entonces, de hecho, vamos, la ves y claramente no está muy bien. Entonces, ya no sabes... O sea, no es agradable verlo. Pero tú has visto cómo... Tú lo has visto en el escenario últimamente. Que parece la muñeca pues Barriguitas, que se acaba de levantar. Que no quiera estar ahí. O sea, la ponen así y está totalmente robótica. O sea, no le apetece nada estar ahí. Se nota muchísimo si pero es que no no quiere. Pero quiere. tampoco sé si ella... el no subirse nunca más a un escenario también le afectaría... Quiero decir, o sea, ella... fue feliz cuando hacía cosas al principio. Ya, y cuando pero yo creo que ya no. la música y y no sé hombre, qué. Después de 2007, creo que fue en 2008, los MTV Awards, creo que fue 2008. Lo de la serpiente. Que no fue lo de la serpiente, fue ella que salió otra vez a actuar, una actuación que no debería haberse producido porque la tenéis en YouTube. Sí, que está, ya sé cuál dices. Absolutamente bochornosa, y yo no sé cómo sus managers o la gente que le lleva, su agente de prensa o su puñetera madre, porque además tienen mil figuras, y tendrá 1000 personas que... Muchos señores, fíjate. Efectivamente, y nadie la dijo nada. No. O sea, se la apoyó para salir, y es como, ¿pero cómo? Ni estaba preparada físicamente porque no estaba... no me refiero a nivel estético, No, me refiero a nivel físico para bailar no estaba preparada. A nivel vocal estuvo haciendo playback, lo hizo mal, bueno, fue horrible. Entonces, joder, como... Es que no ha recibido buenos consejos, es que no creo que haya tenido un backup esta chica o ningún apoyo. Yo creo que la gente que debería recibir consejos es la gente que la acompaña a ella, porque es como de, si es que ella ya decisiones no puede tomar, entonces es que la gente que la acompaña no le está haciendo bien. Entonces el cambio es que ahora vemos estas cosas, pero sí. La coña de Britney siempre ha estado ahí y hay mogollón de memes de cómo te levantas hoy y la foto de ella con el paraguas o de ella en algún momento que la pillaban en un taxi pues pedo o cansada o a saber qué. Quiero decir que siempre ha sido una broma, pero que ahora sí que siento que hay un cambio en esto. Lo decía por lo del tatuaje, porque por ejemplo Jade llevaba un tatuaje de Britney cuando se rapó. Sí. Y se lo ha quitado. Por ejemplo, ¿sabes? Y dije, fíjate, o sea, que lo he visto en otras situaciones, ¿sabes? De propios fans de ella, que esa etapa, pues sí, puedes hacer alguna broma, pero ya no lo ves de la misma manera, porque sabes lo que es, sabes pero que claro, no está bien. Es una etapa, también te digo, o sea, yo creo que cuando un famoso que tiene tantísimos fans y tiene tantísima proyección internacional y que cada cosa que dice sale en todos los medios de todos los países, como es el caso de Britney Spears, o sea, yo creo que eso es un ejemplo que se tiene que tomar para mejor. Y yo creo que mucha gente se vio reflejada en Britney, o sea, no pero como es que el hecho de meme. Si esto, no. por ejemplo, lo contaba David Hasselhoff, que yo quería hablar de David Hasselhoff. Es que como habla inglés técnico, pues no... David Hasselhoff, ¿tú sabes quién es? Sí, Es el de los Vigilantes de la Playa, el de Baywatch. Sí, sí. ¿Tú sabes que... ¿Tú veías los Vigilantes de la Playa? No. ¿Tú sabes que Howie o Bowie, el hijo? Pero si tú tampoco te lo sabes. No, hombre, claro que me lo sé, sí me lo sé de memoria, he visto todos los episodios. Pero bueno, sí que es verdad que David Hasselhoff... le pilló, o sea, su hija le grabó en su máxima decadencia cuando estaba comiendo una hamburguesa directamente del suelo. O sea, completamente borracho, mamao, como un piojo, puesto al sol, y la hija le grabó el vídeo y para que... Y lo compartió. Efectivamente, ese vídeo se compartió y luego él salió diciendo que le daba igual haber sido un meme porque vio que muchísima gente le había escrito porque se había visto reflejado en él. Entonces, que contaba con el apoyo de esas personas y que eso fue como una cosa... que le hizo despertar y decir, tienes que cambiar esta vida que estás llevando. A ver, también había hecho los Gigantes de la Playa, que tampoco puedes estar bien. Claro. Es que eso te tiene que dejar es secuelas. Que te deja secuelas. Es que eso es no así. Estás bien, después no estás Pero sí bien. que es verdad que se internó en una clínica de desintoxicación y empezó a, pues intentó... Luego ya en 2016 volvió a caer porque, bueno, es verdad que... Tampoco es mágico. Todo esto no es mágico. Claro. Luego hizo un reality que duró 2 días, un reality de su vida, como de empezar otra vez y se lo cancelaron al segundo día. Le cancelaron su vida. Le cancelaron su vida. Claro, entonces, ¿cómo no vas a beber, hostia? ¿Cómo no vas a beber? Es que me han cancelado. Bebe, David Hasselhoff, y desde aquí te queremos un montón. Sí, y salió en Fuga de Cerebros, ¿no? Yo creo que salía Leslie Nielsen en Fuga de Cerebros, que es el de... Sí, o sea, pero me No sonaba... él. Ah, vale, pues no sé, me lo he inventado. Pero me habría gustado que empezase a beber después de Fuga de Cerebros. Pero sí que es verdad que no me parece bien como estigmatizar los problemas mentales, porque al final, joder, es que eso son cosas que le pasan a muchísima gente. Y que al final, si ve
cómo se hacen memes de personas relevantes y personas famosas, a lo mejor él no cuenta nunca, esa persona nunca llega a contar su problema. Claro, porque es que quiero decir, la prensa igual ahora tiene un poco más de sensibilidad, pero pues eso, o sea, sin volver ya más al tema de Britney, pero con Britney, o sea, era una loca. O sea, tú ves lo que te vende la prensa y cuando empiezas a descubrir más cosas, que eso yo creo que también, o sea, el internet ha ayudado mucho a que mucha más gente descubra. O sea, en la tele tampoco se habla de enfermedades. O sea, no hay un presentador que te venga y te diga yo tengo esto. O sea, y si lo dice en internet. Sí. Quiero decir, como que ha ayudado mucho a descubrir más vidas de gente. O sea, y también creo que seguramente algunos youtubers hayan ayudado para que la gente tenga modelos de otras personas a las que les pasa esto. Sí. O sea, no digo que los youtubers hayan salvado el mundo. Mangel no ha salvado un Estaba niño. pensando en Mangel como una persona que no ha salvado el mundo. No, sí, exacto. O sea, bueno, no tengo noticias, vamos. Yo tampoco tengo noticias. O Alex Bay. Sí. Esa persona tampoco creo que haya salvado el mundo. No. Pero, por ejemplo, yo sí he salvado... Yo sí. Yo Claro, sí. Después de ir con Selena a los premios. Alex B no, pero yo he salvado el mundo que te cagas. Yo soy la persona que más ha salvado el mundo de internet. Muy bien. Es que te lo digo así, no me quería flipar. Pero creo que he sido... O sea, creo que he sido referencia para salvar el mundo. Para salvar a personas. Así en general. Sí, como de todo. Porque la risa es tu medicina. Sí, porque la gente que dice que la risa es medicina, ¿qué te parece esa gente? Pues igual que ¿cómo se dice? Lo de tomar agua en pastillas, ¿cómo se llama? Sí. Me iba a salir homoterapia, pero eso no creo que exista. Homeopatía. La homeopatía. Homoterapia es de lo que estará a favor Rocío Monasterio. Claro, para ver si nos curan. Sí, te va a dar un laurel y ya no eres maricón. Claro. Te dan un laurel y ya no te gusta comer pollas, de repente. No, pues creo que no funciona así. No funciona. No, es una Esto putada. es una pena. Jo, con lo que molaría, ¿verdad? Me encantaría. ¡Qué pena! Dices, es una pena. La lesbiana ha dicho eso. Que no soy lesbiana, ya empezamos. Es que otra vez, se me está aquí discriminando. Bifóbica. Sí, pero sí que es verdad que... Alex, bifóbica. No, joder, que yo a favor de todas las cosas esas... Madre mía. Con el tema de lo de que decías de la homeopatía, porque la homeopatía es a la medicina, como por ejemplo la gente que dice que simplemente haciendo pilates o yoga ya puedes conseguir la salud mental, que esto es una cosa que también ocurre. Ah, sí, y que se te cura la escoliosis, que yo tengo casi de 40 grados, mentira. Y no se te ha curado. Me dijo el tío, no vayas a caballo y nada mucho. ¿Pero tú qué vas a ir a caballo? Yo qué sé, me vio cara de burguesa. Vas a montar a Susi como mucho. Pero bueno. Deja ya de faltar, Victoria. Esto lo cortamos. No. A ver, Que la gente vea quién es. Que se retrate esta persona. a lo que me refiero es que... Sí, que no tengo cara de se montar puede- a caballo. No, pero que no se puede recomendar decir porque con técnicas de relajación no te hace falta No. ir a un psicólogo tal. No, id a psicólogos Y homologados. es por verdad favor. que hacer deporte ayuda. A mí, por lo menos, me ayuda de alguna manera. Porque Sí, pero te sobre ayuda todo- con la ansiedad. Claro, sobre Pero todo si tienes si otro tipo de tienes- trastorno, No, claro. no te va a ayudar. No, Solo digo, evidentemente. comento esto. Estoy segura de que te va a relajar y a tranquilizar y sobre todo si tienes la idea de ir al psicólogo, o sea, al hacer deporte y no vas, eso te va a generar más ansiedad. Por eso digo que si tienes la idea y el plan, lo tienes que hacer, porque si no vas a vivir con una cosa que no has hecho, como yo ir al banco a arreglar esa ¿Tú no has enfermedad. pagado todavía? No. Tú Guau. debes muchísimo dinero al Estado español. Soy Bárcenas. Eres Miguel Bosé. El coronavirus. Miguel un Bosé invento. también debería ir a tratamiento. Ostras, es que yo creo que él va a una cosa experimental o Por lo de algo, ¿eh? Papito, ¿tú escuchaste Papitur. el vídeo de Papitur? Papitur. ¿Papitur? Que el tour que hizo del disco Papito era Papitur. Era Papitur, que llevaba como tatuajes, estaba como, ¿te acuerdas de esa Sí, portada de sí, disco? Bueno, es un discazo para mí, me parece un discazo, No tanto como el boss. no tanto como el Boss, pero a mí que Miguel Bosé me parece, te voy a decir, yo te dije que Revolver, Carlos Goñi era el Bruce Springsteen español. Pues Miguel Bosé, Es el Bruce Springsteen de Usera. no, Miguel Bosé es el Bowie español. Esto es así. Pasa que desprestigiamos mucho lo nuestro, pero es muy bueno también. Yo a favor de Miguel Bosé, ahora no. Las cosas que dicen hoy, haber abandonado a sus hijos tampoco me parece bien. Pero Tú sabes que abandona a sus hijos, ¿no? No. ¿No sabes esta historia? Él estaba con su marido,
48 años, escondidos como los loros por la noche. Es que no lo vas a poder contar, esto ya te digo yo. Él estuvo con su marido. No. O sea, no me estoy inventando nada. Él estuvo con su marido. Que eso ya que no me lo acuerdo tengo cómo se contado, llamaba. ya lo escuché. Ya oí. Vale, entonces, una relación, se iban a tomar unos pinchos. Todo. Novios, o sea, puedes decirlo. Sí, pero se iban a tomar unos pinchos donde no les conocía nadie. A lo mejor se iban a... No iban al lateral. No, se iban a la sierra. Al por ahí. G-Mate. No se iban ahí porque no podía saberlo nadie. Y el caso que ellos tuvieron unos hijos por inseminación, no que se casen embarazados, que no se puede. Por maternidad subrogada. Sí. ¿Vale? En Estados Unidos creo que fue. Sí. Entonces, con el semen del novio, Qué concreto esto, ¿eh? con el semen del novio tuvieron una pareja de gemelos y con el semen un año más tarde, no, primero lo tuvieron, los mayores son los de Miguel. Espero que esto importe para Espérate la historia. un momento, no Vale. importa, pero voy a retomar porque me estoy liando. Vamos a ver, ellos tuvieron 4 hijos por maternidad subrogada, 2 pares de gemelos, ¿vale? Conchita, Conchita, Pepita, Juanito y no sé quién, no sé cómo se llaman. Nacho. Y el caso que los niños Es que Victoria se le acaba de escapar un lapazo que menos mal que estamos a 5 metros, ¿eh? ha sido impresionante, ¿eh? Joder. Bueno, ya se ha pasado. El caso, sigo contando la historia. Tuvieron unos gemelos por maternidad subrogada. Primero fue Miguel Bosé, que puso su semencito en un vasito y así nacieron los 2 bebecitos, ¿vale? Y luego fue el otro, el novio, con sus semencitos y una pajuela y se lo mandó a Chicago para que se quedase embarazada una señora que se llamaba Ashley, por ejemplo. Y el caso es que luego se han separado y Miguel Bosé se ha quedado con los biológicamente suyos y el otro, su marido, se ha quedado con los biológicamente ¿Han hecho suyos. separación de bienes? Pues como yo me llevo este sofá que lo compré yo en Westgreen Sí. y la pareja de gemelos que era mi paja. Y lo otro, esto es, lo juro, esto es así, ¿eh? Y los niños creo que fue, hasta hace bien poco llevaban un año sin verse. Me habría gustado que les O sea, dieran les un han separado. medallón con la mitad cada uno, para Sí. que cada uno se No, llevase pero una mitad os y juro luego por las Dios juntasen. que es una historia, o sea, esto podéis buscarlo, esto es una historia real, o sea, se ha quedado cada uno con su pareja de gemelos. Sé que el marido no estaba de acuerdo con esta decisión, porque él mantenía la decisión. Porque él quería a los otros que eran más guapos. Claro, él quería a los otros porque eran los de Miguel Bosé, que siempre tienen más caché. No, pero quería mantener a los hermanos juntos. Tienen 7 y 8 años. Ya, Al final, claro, que se separar a acuerdan unos de niños que ellos. llevan viviendo 7 años juntos no Sí. tiene mucho sentido. Y aparte que son tus hijos. Por mucho que no sean biológicamente tuyos, qué tontería más grande, ¿no? Y Total. el caso que... Bueno, pues ya está. Que Bowie- Que me da igual, que no sé por qué he contado esto. Simplemente digo que tampoco está bien esta persona. Miguel Bosé, Bowie español, sí. ¿Bien de la cabeza? ¿Bien a No. nivel de salud mental? No. Y ahora dice además lo del 5G, lo de Bill Gates, lo de tal. Bueno, pues yo qué sé, pues las cosas de la vida, yo qué sé. Ahora van a poner a mí y yo qué sé. Te has venido abajo tú sola, ¿eh? No te puedo abrazar, pero ¿quieres un abracito? No, que me he puesto muy nerviosa. Bueno, ¿Tú has visto una película Ya que se estamos. llama Gaslighting? ¿Gaslighting? otra vez. Que sí la has visto. No. Es una película de George Cukor. ¿Sabes quién es George Cukor? Esto es un director estadounidense Es que importantísimo. como lo pronuncias de esta manera, a lo mejor sí. Pues George Cukor era un señor, pues que era un director maravilloso. Hizo una película con Ingrid Bergman y Charles Boyer, ¿vale? Y entonces en esa película se contaba lo que era la luz de gas, que es que a Ingrid Bergman este señor la volvía loca y le hacía pensar que estaba totalmente desequilibrada cuando no lo estaba. Y esto pasa en muchísimas parejas. Yo tengo una historia acojonante que no puedo contar, pero de este tema. O sea, todo esto que ha ocurrido, Sí. Me has contado el árbol genealógico de Miguel Bosé, todo esto es para decirme que tienes una historia muy guay que no me puedes contar. No, pero por encima te cuento, porque es que, No, ya, no, o sea, es que- estas personas, no, pero que conozco a una persona Como que se digas le ha que es hecho, amiga tuya, hay 3. que se le ha hecho luz de gas, pero de una forma muy heavy. O sea, que esto ocurre en las parejas. Claro. El hombre o la mujer, o lo que sea, me refiero, pero suelen ser más los hombres los que hacen este tipo de cosas de hacerte creer que estás loca. Esto pasa mucho, Hombre, ¿eh? es que se dice mucho como respuesta al decirle a la otra persona que Estás está loca. loca. Y de Y a lo mejor no estás loca. Cuando hablan de su sexo y dicen, no, es que estaba loca, no sé qué. Esto pasa mucho. Y es un comportamiento más habitual en los hombres que en las mujeres, porque es verdad que
Pues a lo mejor en la película eso, te cambia las cosas de sitio y te dice que las has cambiado tú y tú no te acuerdas porque estaban así. Entonces poco a poco te vas haciendo tú una paranoia y empiezas a creer que estás completamente desequilibrado y a ti no te pasa nada. El hijo de su madre es el otro. O sea que... Y esto ha pasado en la vida real. De una persona que tú conoces. Sí, y esto pasa. O sea que si estáis en ese tipo de relación y de repente tienes, vas perdiendo cosas por la casa, por ejemplo... Tú has dejado una cosa ahí, de repente se ha cambiado. A lo mejor es José Manuel, que usa gomina Georgie, porque es un hijo de puta. A lo mejor hay que dejar a José Manuel. Sí. Esa es la aclaración. Simplemente digo que si te van haciendo creer que estás loco, o sea, que esto de verdad que pasa y, o sea, si alguien hay que cuidar tu directamente, si alguien te dice directamente que estás loca, está mal. No está bien. No, o sea, exacto. Primero, no son psicólogos. Eso es. Un psicólogo nunca te va a decir estás loca. Porque es que nadie está loco. Porque nadie está loco. Eso es. O sea, y ahí... A ver. Ya estamos. Pero bueno, sí. Siempre que queremos hacer alguna cita célebre, acabamos todo con... Pero bueno, quiero decir, que alguno tiene. No, pero bueno, que es así, que la locura es una cosa que hablar de eso de una forma tan banal, pues es que no tiene sentido. No tiene sentido. Pero sobre todo la locura es una cosa que a lo largo de la historia está como oculta. Era como no demuestres... No se podía sacar las locuras al mundo. Y a mí esto es una cosa que me parece maravillosa. A ver, sacar las locuras, me refiero a contarlo y me refiero a que no pasa nada si te cuestan las cosas un poco más que a otras personas. Es que yo creo que ayuda a contar lo que te pasa. Eso es. Pero bueno, que a lo mejor si eres el de Chains Massacre, ¿sabes? El de la matanza de Texas. ¿Pero por qué me lo dices en inglés mal en vez de en castellano? Tú sabes que el de la matanza de Texas está basado en una historia real. Y era una historia real de un señor que lo que hacía era profanar, de un señor de un pueblo, no sé si era Pensilvania, y entonces lo que hacía era profanar... O Miño, a lo mejor es de Miño. Puede ser que también, ¿eh? Puede ser que también, pero esta historia yo me la sé así. Entonces él iba profanando, y cuando llegaron a su casa tenía que si sofás hechos de piel de humana, un collar de pezones y cosas así. Pues creativo. O sea, ellos entraron a su casa y era una casa pues no era como de la revista El Mueble. No. Otra cosa como, un poco más... Sí, un featuring con una carnicería. Sí, entonces esas locuras, pues no, hay que tratarlas y tal. Eso hay que diagnosticarlo, tratarlo y con ayuda. Pero exacto. me refiero a que, joder, que no me parece bien como ocultar y como hacer ver que todo el mundo es normal. Pues no, ¿quién es normal? ¿Quién es completamente normal? Es que el concepto de normalidad ya es muy subjetivo. O sea, mira, a mí, por ejemplo, ser normal es una mentira. Nadie es normal. Nosotras, desde luego que no. Joder, yo estoy fatal. Bueno, ya te digo. Yo contigo, cuando supe que tú ibas al psicólogo, yo como que sentí como más vínculo contigo. Porque yo no sabía que tú ibas al psicólogo. O sea, yo sabía que tú tenías ansiedad. Preocupada. Claro, yo decía, a ver cómo se lo cuento, a ver cómo le digo que debería. No. Pero me acuerdo una vez hablando, cuando ya estábamos con la serie, que estábamos, no me acuerdo en qué punto, pero como escribiendo algo así, sí. Una de las veces que bajábamos a comer, me dijiste que, pues eso, que ibas al psicólogo y tal, sí. Y que lo de la ansiedad que te venía de hace tiempo, no sé qué, y dije, pues me vi reflejada porque hay veces que cuesta contarlo. Cuesta. Y sobre todo que hay situaciones en las que si alguien no lo ha vivido también es difícil, pero yo aún así me esfuerzo, como que lo intento contar. Sí. Porque una cosa que hacía mucho, pues no quiero ir a un sitio porque me ha dado un ataque de ansiedad en casa, me ha pasado alguna vez, no muchísimas veces, pero sí de... O sea, no en plan no me apetece, sino en plan estoy en mi casa tumbada en el sofá llorando y no puedo respirar, entonces creo que no debería ir así a una fiesta. Porque entonces, por lo que sea, la del cumpleaños no sería el centro de atención. Entonces, se lo escribí al cumpleaños. Le dije en plan de, mira... O sea, dijiste la verdad. Le dije la verdad. Claro. Sí, porque donde sea necesario decirlo, yo creo que hay que decirlo. O sea, yo, por ejemplo, en la radio me ha pasado muchas veces. Claro. O sea, me ha pasado en directo de empezar el programa llorando. En plan, cayéndome lágrimas y yo llevaba gafas de sol. Eso es lo que hacía mucho. Cuando tenía mucha ansiedad. A mí esto me ha pasado una vez lo de Baicalitos, que me dejaste una sección que era un tío que se llamaba Baicalitos, que yo no sé qué será de él. No sé. Pero hablaba como de moda. De moda como más... como más street, más urban fashion. Urban fashion. No, pues este chico, de repente, yo estaba en la tercera mesa. Estábamos tú, Iggy, y luego entraba Baicalitos. Vaya team bueno, ¿eh? Entraba Baicalitos, que era un niño. Era Oliver Twist. Era un niño pero con zapatillas. Zapatillas muy caras. Con unas Nikes to guapas, ¿eh?
que me acuerdo que entraba Baicalitos y tú estabas bastante mal y me acuerdo que te levantaste y dije, joder, nos ha dejado aquí endiñado la sección de Baicalitos y se ha pirado porque no quería. Y yo pensaba que tenías un problema personal con Baicalitos. Y yo dije, me levanto y me piro con todo mi coño. Pero no era por eso. No, porque yo creo que me había dado un ataque de ansiedad antes o me encontraba tal, entonces de hecho estaba con gafas de sol. Sí. Y como que el programa aquel tenía como un bloque largo en el que charlábamos de cosas que yo ahí estaba notando que me iba a venir abajo. Que estabas mal. Y cuando había como una pausa, porque eso era en directo, había como una pausa de, no sé, 30 segundos, le dije, y no puedo no sé qué, salgo. Entonces, Iggy se pasó para mi sitio. Sí, Tú, es verdad. como una ratilla, trepaste hacia el sitio de Iggy. Claro, me encantaba porque era en el centro. Hombre, Iggy estaba en el centro. Claro, y me lo vi desde fuera porque me estaba dando algo, no podía. Ya. Pero sí, está bien tomar la decisión de decir, no me quedo aquí aguantando, sino que sé cómo gestionar esto y sé que no me puedo quedar aquí. O sea, sé que me tengo que ir y tengo que, pues lo que sea que tengas que hacer o la relajación que uses o las herramientas que tengas. Pero sí que es verdad que está bien contarlo y que está bien, pues que no pasa nada por decir que eso, que las cosas te cuestan un poco más que al resto. A mí me cuestan las cosas muchísimo más que a otra gente y yo lo noto. Y cuando yo noto eso, pues evidentemente noto que necesito pues una ayuda extra. Porque a mí lo que me parece el psicólogo no es que te vaya no te soluciona la vida. No te soluciona la vida, no te va a hacer que dejes de que te dejen de pasar las cosas que te pasan, pero sí te va a ayudar a gestionarlas mejor y a que no te supongan tantísimo problema. O sea, porque para mí, yo soy una persona además que me paso la vida procrastinando y posponiendo cosas porque yo pienso que si meto la cabeza debajo de la tierra, las cosas se van a solucionar solas. Porque esto a mí me cuesta mucho enfrentarme a la vida y esto es así, muchísimo. No puedo. O sea, simplemente tener una relación profunda con una persona me supone un problema enorme porque no sé gestionarla. Entonces, dejo todo en lo banal. Y cuando tengo que comentar algo con una persona o tengo que tomar una decisión importante, soy incapaz. Dejo que la vida lo haga por mí y no puede ser. Tengo que coger los cuernos a la vida, o como se diga, o las riendas de mi vida, porque al final me comía la situación. Y luego, por ejemplo, me daba mucho miedo enfrentarme a un proyecto nuevo porque pensaba que lo iba a hacer mal ya de cero. Entonces era como... O sea, posponía no por vaguería, sino posponía por miedo. Sí. Entonces me causaba ese tipo de cosas muchísima ansiedad. Pero sí que es verdad que yendo al psicólogo voy mejorando ese tipo de cosas. Y al final... puedo encender la luz un número de veces normal y no pensar que toda mi familia se va a morir. O puedo levantarme solo una vez por la noche para comprobar que está todo cerrado y rechequearlo porque no me fío de mí misma, porque necesito rechequear todas las cosas, pero ya no supone un problema tan grande en mi vida como para no poder funcionar, que era lo que me pasaba antes. Entonces... Claro. Este tipo de cosas yo creo que no está bien estigmatizar la locura y nadie es normal, porque a lo mejor tú vas de que eres normal, pero luego eres swinger, por ejemplo. ¿Y esto qué es? Y tú luego eres swinger con tu pareja. No, pero sí que es verdad eso, que ya dejemos de pensar que en lo de yo no puedo ir al psicólogo porque no estoy loco. Bueno. A mí me gusta mucho lo de la gente que va un día y dice, ya estoy bien. Check. Ah, bueno, esto sí. Como si fuera, vamos, ir como en el Pokémon, ¿no? Te curan los Pokémon y ya está, vas una vez y hasta luego. Sí. Pues no eso es así. Verdad. Eso lo hace mucha gente. Es un proceso, o sea, y me ha pasado Miguel porque... Bosé lo hace. Miguel Bosé fue una vez y dijo, estoy bien, y luego en Twitter, 5G, mis hijos a tomar por culo. Todo. Tiene 4, ¿eh? Tiene 4, pero ahora tiene 2. 2 de su semen. Pero sí que... A mí con mi psicóloga me pasa que yo, desde hace varios años, como que hablo abiertamente en mis redes sociales de que voy a la psicóloga. Porque es que hay veces que, joder, pues que en stories, por ejemplo, si he tenido un día bueno y he ido a la psicóloga y he salido muy bien o tal, y lo tengo ganas de contar, pues ¿por qué no lo voy a contar? Entonces siento como que a raíz de eso, aparte de que me escribe bastante gente que me sorprende mucho y que intento contestar siempre que lo leo a gente que me dice o me da miedo ir, no sé cómo hacerlo, o he ido porque me he animado al verte que ibas, no sé qué, que yo sé que es una mierda porque yo voy al psicólogo privado, porque, claro. O sea, y soy consciente de que es caro, pero quiero decir que te puedes organizar de alguna manera si tienes un sueldo aceptable y tal. Sí, que a lo mejor te compensa irte a cenar 2 veces menos al mes, pero poder es que al final vives mejor. Claro, es que al final de verdad que la calidad de vida es mejor. Plantearte de qué manera puedes ir. O sea, yo tuve la suerte de estar en la mierda absoluta y tener dinero en ese momento.
Porque estaba muy en la mierda, en plan, yo llevaba mucho tiempo triste y yo pensaba que esto no se pasaba ya. Yo que siempre estoy bien, yo decía, ¿por qué llevo triste tantos meses? Y entonces yo cuando fui a la psicóloga me dijo, ven 2 veces a la semana. O sea, yo estaba, para quedarme ahí ya. Estabas para dormir ahí. Estaba para dormir con la quechua. La quechua, sabía que ibas a decir lo de la quechua, ya lo conocemos mucho. Soy muy de la quechua. Sí. Y quedarme ahí, porque yo me acuerdo. Entonces, y luego también es mucha alegría ver que empiezas a ir con mucha menos frecuencia. Y vas avanzando en tu vida. Claro, y que son momentos diferentes y puntuales que tienes que enfrentar de tu vida, ¿no? Sí. Pero sí que siento que al contarlo, por ejemplo, mucha gente, compañeros y amigos, me escriben para preguntarme por mi psicóloga. O sea, pero me han escrito 40 personas a lo mejor de curro o de amigos o no sé qué a raíz de esto. Y yo mi psicóloga alguna sesión gratis me podía dar porque le pasa a un montón de gente que está pirada como yo. Es así. Joder, pues eso está bien, ¿eh? Pero como, no sé, como, pero sí que es verdad que vas personas. abriendo la puerta a gente que quizá tiene este problema y no sabía cómo, sabía cómo enfrentarlo, ni cómo contarlo, ni tal. Yo sí que es verdad que nunca lo he contado, pero porque es verdad que yo soy una persona que pienso que cuando cuento las cosas en alto se hacen realidad. Eso es una cosa que me ha ido pasando mucho tiempo, de mejor no cuentes nada, que todo va a desaparecer si no lo cuentas. Pero sí que es verdad que llega un punto en el que tienes que hacerlo. Porque es que no... Es que depende de cómo enfoques tus cosas. Es que a lo mejor hay gente que lo necesita contar y no, yo creo que está bien. Pero yo creo que está muy bien decirlo. Me han venido a pedir el número de mi psicóloga como si tuviera cocaína. O sea, me han venido a una fiesta, esto es verdad, una persona conocida, ¿Quién? a decirme... No, una persona. No se puede contar. No se puede contar. Pero, o sea, simplemente que en una fiesta con mucha gente tal, me vino como así de... Me han dicho que tú vas a una psicóloga, era por si me podías pasar el teléfono, no sé qué. O sea, alguien como si me pidiera droga. Sí, como si fuese un acto contrabandista. Claro, sí, esa misma persona es verdad que luego me dijo, bueno, ya fui 2 veces y ya está, perfecto. Súper bien. ¿Tienes coca? Bueno, dijo, voy a ver claro, 2 veces, ¿tienes coca? Así que a ver si porros o algo, sí, pero... ¿Va para un porro? ¿Me das 5 pavos para porros? Claro, sí, Eso te dijo luego. Sí, eso es. No, pues de verdad, chicos, simplemente desde aquí queremos deciros que 2 o 3 veces no funciona. No. Y luego también, simplemente esto, para no liarnos más, el tema de que a veces encontrar al psicólogo perfecto es muy difícil. Eso es y vas verdad. pasando yo he pasado por... conocido un montón de psicólogos, todos súper profesionales, pero evidentemente, por muy profesional que sea una persona, a lo mejor no es el psicólogo idóneo para ti. Entonces yo creo que también tienes que saber qué tipo de... Sobre todo si es conductual o si es humanista, porque Claro. he ido a psicólogos conductuales que al final te ayudan a gestionar la ansiedad y te dan unas herramientas que son súper valiosas y que eso te lo quedas para siempre y al final, cuando te pasa tal, sabes exactamente cómo actuar. Pero yo ahora mismo voy a psicólogo humanista porque necesito saber por qué me pasa, ir a la raíz del problema. Entonces, yo creo que hay que investigar y a lo mejor hay que probar más de 3 o 4 veces para encontrar al psicólogo perfecto. Es que el que a ti te venga bien. Esa es la putada, porque también hay veces que depende del momento. Sí. También cuando yo estaba muy, muy triste, que es creo que la vez que más triste he estado, iba a un psicoanalista, que es una persona como que eso te lleva como a conocer por qué estás triste, como a buscar en la raíz, un poco explicado así en plan rápido. Y las sesiones son de lo que dure. O sea, a lo mejor son 5 minutos y te cobra 50 pavos, pero a lo mejor te sirve, pero a mí no me servía. Yo veía que yo estaba igual, era como, yo no es que no quiero la raíz, yo quiero ahora mismo gestionar lo que está ocurriendo. Claro. Y me cambié a una pues de conducta conductual y ha sido mi salvación. Claro. O sea, mi salvación de mi vida. Entonces, hay que probar. O sea, yo es que es una putada que a veces que no concuerdas con la persona, pero es que hay muchas ramas. Entonces, bueno, pues hay veces que también te encuentras con psicólogas honestas que te dicen, voy a ver qué te pasa y te voy a decir si yo te puedo ayudar Sí. o te puedo recomendar a una Sí. persona. Y eso es genial. Y sobre todo una psicóloga que, por ejemplo, la mía me pregunta, ¿está bien? ¿Quieres seguir viniendo? ¿Lo hacemos como más frecuente? ¿Menos? Tal. O sea, como que está evaluando siempre y que no sientes tampoco que es como de que vas allí a fichar. Sí. Entonces, bueno, hay que... O sea, pues Sí. es que como en todo. Pero estaría guay que más gente lo contase. O sea, gente como Marta Carriedo contase que, pues si no va, debería. Si no va, debería. Si ahora va al psicólogo, Pero tenéis cosas de las que hablar. Pero que, claro, quiero decirte, o sea, que me refiero que yo creo que ayudaría un montón que más personalidades, que a lo mejor incluso eso, influencers de moda o cantantes o tal, más gente lo contase este tipo de cosas, porque creo que es súper importante, porque la vida no es súper mega maravillosa siempre, No. ni hay que dar simplemente... O sea, a mí cuando muchas influencers dicen, es que yo quiero dar todo lo bonito en mi Instagram, ¿por qué?
Si es que la vida no es siempre bonita, es que la vida es una mierda muchas veces. Y esto es así. Entonces, ¿por qué tienes que contar solo lo bonito? ¿Por qué siempre contar cuando te has ido de viaje a Kenia o su puñetera madre? O a Bali. O sea, Aquí no cuentes habla la solo envidia de eso. Victoria. No es envidia, es que también. Hombre. Que también, porque yo no me puedo ir a ningún lado. No. Y estoy harta. Pero sí que es verdad que, joder, ya, yo qué sé. No sé, bueno, que yo pienso Te has enfadado tú sola. Que yo pienso simplemente que, joder, que a mí que no mostréis solo lo bonito en las redes sociales, que no es eso. Que más gente tullida en TikTok. Eso es así. Punto. Ya está. Joder, tanto que Springfield y Pull&Bear y no sé qué. Pero que, o sea... Juro que no nos han pagado. ¿Te imaginas que es tu product placement? Decir, es que tanto... Tanta mecha, hija, que te va a meter Kellogg's. tantas baby lights, te va a meter en el cerebro y te vas a quedar tanta celulitis, menos culo y más cabeza y más tratarte aquí arriba. Pero- Que a lo mejor no necesitas tanto tratamiento en el culete y necesitas más tratamiento en la azotea, ¿sabes? Es verdad. Joder, tanto gastar dinero en cosas estéticas de fuera, Pero me por encanta dentro como también. ¿Tú qué ves? Cuando tú me miras a mí fijamente diciéndome eso, ¿tú qué me pones? La cara de Marta Carriedo, ¿no? Siempre Sí. me lo pregunto. Cuando te enfadas tanto mirándome, Sí, se me deforma. de repente ves a Marta Carriedo Sí. y ves a alguien muy moreno, moreno cheto, Sí. diciéndote esto. Sí. Vale. O sea, bien. yo solo digo que hay que cuidarse también por dentro. Y con cuidarse por dentro me refiero a beber agua y a tomar vitaminas. Me refiero a ir al psicólogo y a tratar tus problemas. Y eso es Y una hacerte cosa cargo. más importante. Que ¿eh? es muy, que hacerte cargo, que es muy importante. Eso, hazte cargo, porque haces la vida imposible a todo el mundo. Que a lo mejor eres una tirana. Bueno, no digo nada. Qué bueno. No puedes decir, no digo nada y decirlo. Y Mira, ya está. No sé qué más cosas. Pero pues yo me voy a cagar ya en todo. ¿Te quieres tranquilizar? Me he puesto nerviosa. Ya lo sé. Ay, Mejor. que sí. Bueno. Pues nada, yo creo que con esto, no sé si quieres hacer un último statement. Es que de verdad eres una sinvergüenza. De verdad. No, ¿eh? ya está. Esto le ha parecido bien a Susi porque no me ha puesto cara, que ella, como sabe mucho inglés, siempre cuando digo una cosa Cuando que te está mal, entiende, cuando te entiende el idioma, me está haciendo así con el dedo, con la pata. el pulgarcito. Que nada, que vayáis al psicólogo y que habléis entre vosotros de eso. Hablad Sí. con vuestros amigos de esas cosas. Porque si le mentís a vuestros amigos, os echáis otra cosa más encima. Si tú le dices a tu entorno que estás bien y no estás bien, te vas a agobiar más pensando en que tienes que agradar al resto con un estado en el que no estás. Sí, pero tampoco, con esto tampoco os decimos que deis el coñazo a todo el mundo, ¿sabes? No A lo mejor seáis si os como preguntas Victoria. qué tal de pasada, no cuentes toda tu Claro, vida. si te dicen hola, ¿qué tal? Tú contestas bien, porque esto Sí. es una tradición cultural, es así. Y no hace falta que cambie. No, no hace falta. Pero si te dicen ¿cómo estás? Eso está más abierto a contar ¿Cómo más. estás? ¿Te cogen de la mano? Eso es. Ahora con coronavirus, ¿cómo estás? Y te miran muy fuerte Pues tú preparas un té caliente y le dices, tenemos que hablar. y le dices, tenemos que hablar. No te estoy dejo, bien. te dejo, te dejo. Vale. ¿Te he dejado? ¿Me has dejado? A mí me han dejado muchas veces, ninguna. No te han dejado ninguna vez. A mí no, porque yo es que soy una perla. Tú cuando ves que te van a dejar dices, te dejo, en plan primero. Yo primero. Esto se huele, ¿eh? Se huele. bueno, otro día hablamos ya lo de comentaremos. rupturas. Vale, Sí. pues nada. Muchísimas gracias a la Sí. gente de Spotify, de Gracias. Patreon, Apple Podcasts, Sí. iVoox, a los padres de Victoria por dejarnos este sitio, a mi madre por Morena verme. Tiene algo que me llena de... Voy a buscar los lyrics hoy, ¿eh? Azuquita. Hoy, en plan, luego. Steve Aoki. Esta morena tiene algo... Me he puesto los lyrics, ¿eh? Que me llena de sabor. ¿Quieres dejar Esta de dar blanquita golpes? tiene algo que me arranca el descontrol. ¿Vas a bailar? Me acabas de enseñar el coño. Dame una de azúcar, dame dos de azúcar. Muchísimas gracias dame tres a la gente de azúcar. Spotify. Blanca morena, dame una de azúcar. Oye, que no, dame ¡Que te está grabando! tres de azúcar. Le has hablado Dame al morena, antipop. dame morena. Tú. A la madre de Susi, que no se preocupe porque la llamamos pastor alemán. La queremos. Victoria, los micros no. Joder. Dame una de azúcar, dame dos de azúcar. Venga, ya está. No puedo más. Tres de azúcar. Pero tú sabes que esto Blanca es un micro. morena, blanca morena.